asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Bueno, como todos saben, los papás son algo importante para todos. Y pues, antes de empezar la canción, yo quería decir unas palabras a todos los padres. Número uno, hay que demostrarle a nuestros padres amor, porque ellos lo dan todo por nosotros. Sin ellos nosotros no estuviéramos aquí. Creo que también, pues, tanto como yo como todas las personas aquí hemos tenido padres excepcionales y buenos. Y que le podemos dar gracias a Dios que los hemos tenido, que nunca nos han dejado, que siempre han estado ahí para nosotros. Y pues, esta canción es para ustedes. Papá, hace tanto tiempo que he querido decirte lo mucho que te amo. Papá,
Hoy que estás conmigo, recibe de tu Hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor, te pido tu perdón. Si acaso te ofendí, no quiero lastimar nunca más tu corazón. Y déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará, pero yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Y déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y a Dios siempre le agradeceré lo mucho que me amas y te sacrificas solo por mí, papá. Y déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Y quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará, yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Por esa razón, pues yo pienso que nosotros debemos amar a nuestros padres porque no sabemos el día que no los tengamos, no sabemos el día que van a volver a casa, no sabemos el día que van a partir con el Señor y pues por eso creo que así de sencillo que tenemos que disfrutar todos los momentos que tengamos con nuestros padres como si fuera el último.
Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn, and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer. He lives to take away my shame. He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. He lives. Dios les bendiga. Les pedimos disculpas por las dificultades. Hemos tenido unas dificultades con los videos terribles hoy, pero Dios es bueno siempre. Y es interesante este video porque obviamente pudimos poner una versión corta aquí, pero la historia es espectacular. Porque ese muchacho que en el momento del video, no sé ahora, tiene 48 años. Y lo que le sucedió a él fue que se ahorcó con el cordón umbilical al nacer y
tuvo daños cerebrales. Pero entonces, cuando entrevistan al papá, el papá dice que él es bien competitivo. Entonces tú dices, ¿cómo que es bien competitivo? No entiendo. Porque él no puede hablar. Pero entonces, años después, de más adulto él, pues encontraron un sistema que él podía hablar a través de una máquina de marcar letras. No tengo el detalle porque no lo explica, ¿verdad? Pero ellos estaban esperando porque el papá lo ponía a ver deportes y demás. Y entonces dice que cuando empezó a escribir sus primeras palabras, que era lo primero que iban a escuchar, porque entonces se oye hablando. Cuando escribe se oye voz. Y él estaba, ok, dirá mamá o dirá papá. Y dijo, Go Bears. Entonces, él le pidió al papá competir. Entonces el papá es un ex soldado, ¿verdad? Un soldado retirado, pero de rango, ¿verdad? Que estaba más en una oficina que en otra. El papá no sabía nadar. El papá decía que podía correr de aquí a allí, pero se moría. Y entonces comenzó a entrenar. Y entonces un amigo le dice, pero ¿por qué no te inscribes en esta carrera? Y lo fue llevando hasta que entonces él dijo que ahora vamos a competir. Y el hijo le pidió competir en una carrera que era para beneficio de un atleta que había tenido un accidente. Iban a recaudar fondos para él y él le pide al papá, quiero competir ahí. Y él comenzó a preparar. Tienes que ver los entrenamientos del papá, es una cosa espectacular. A llegar a un punto que compiten en el Ironman, que es eso es una competencia terrible, o sea, una cosa bien fuerte. Y han competido en un montón de competencias, valga la redundancia ya. Y lo interesante es que ellos llegan, su tiempo es media hora por debajo del que gana. Hey, yo llego 3 días después del que gana. Porque tengo que acostarme a dormir, levantarme, volver a dormir, levantar, volver a dormir y entonces terminar la carrera. Ese sería yo. Ellos rechazaron dejar al niño en un lugar que lo cuidaran, porque existen lugares y puede ser válido, ¿verdad? Porque las personas tienen que trabajar, tienen que hacer cosas, pero la mamá decidió quedarse, ¿verdad? El tiempo necesario con su hijo. Pero es interesante ver, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar el amor de un padre en una situación así, ¿verdad? Porque podemos pensar, pues se quedará ahí tirado en una cama y pues lo cuidaremos, pero el papá fue un poco más allá. Dice que el disfrute que él siente cuando llega a la meta, o sea, él sabe que llegó. No es que, pues tú lo puedes ver que él está haciendo así porque él sabe que llegó. Y la madre es una cosa espectacular, eso no tiene discusión, ahí no hay. O sea, yo siempre he dicho que la descripción de mamá es la más cercana a 1 Corintios 13. O sea, eso yo no tengo duda. Pero los padres tienen una función muy especial en los hijos. Tienen algo muy especial en el nene, al igual que en la nena. Porque quizá en nuestra cultura, no sé si en Estados Unidos ocurre, pero por lo menos en nuestra cultura siempre dicen que el nene es de papi, ¿verdad? Papi es que brega con el nene y mami es quien brega con la nena. Y no es real. Porque ambos marcan unas cosas muy especiales en los hijos. Uno de los mandamientos que está en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y se dice que este es el único mandamiento que tiene promesa, porque te dice que entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor te da. Eso es cuán importante es para nosotros como hijos honrar a papá y a mamá. Y a veces algunos pueden decir, sí, pero es que mi papá fue malo conmigo, mi mamá.
Pero eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice que lo honres. No te dice si, porque en otras ocasiones Dios es específico diciendo: si esto pasa, esto pasará. Si oyeres atentamente la voz de Dios, pues sí. Si no la oyes, pues vas a obtener esto. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que los honremos no importa qué. Y los padres, los genes de tu papá y de tu mamá, fueron los que te hicieron a ti y a mí. Lo que te hacen ser ese ser único que tú eres, lo hicieron los genes de tu papá y de tu mamá. Tu mamá con otro hombre, o sea, con otro esposo que se hubiera casado. Tu papá con otra mujer que se hubiera casado y hubieran tenido un hijo, no fueras tú. No fueras tú. Hay padres que murieron temprano, que ni siquiera conocieron a su papá, ¿verdad? Y vino un padre, un padrastro, ¿verdad? Porque los hay, padrastros que han sido como padres para algunos hijos. Pero quien marcó la personalidad de ese niño fue su papá. Su papá natural, el biológico. Y el papá en la vida de un hijo marca varias cosas, y entre ellos el carácter. Por eso a veces hay tanta dificultad cuando papá no está. Porque nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Hoy en día yo he estudiado, ¿verdad?, una serie de cursos relacionados con la conducta humana. Y yo recuerdo cuando mi hija Edna, nosotros decíamos que es que esta muchacha es tremenda, es que yo no sé qué le pasa. ¿Y sabes lo que descubrí? Que el problema no era ella, el problema éramos nosotros. En un curso de terapia familiar que yo estoy tomando, generalmente la conducta y los problemas que tienen los hijos es culpa de lo que pasa en la casa, que nosotros no nos damos cuenta a veces. Y vas a ver por qué. No te sientas culpable, pero yo no me siento culpable hoy, ¿verdad? Porque yo pues tuve esa situación en mi casa, ¿verdad? Y hay unas cosas peculiares que ocurren cuando papá no está. Hay varios tipos de papás ausentes. Está el papá que se fue. Está el papá que no se sabe de quién es. Está el papá que aún en la casa es ausente. Ese es mi caso. Los que han tomado el retiro de sanidad interior con nosotros, saben que yo doy una parte sobre esto, pero quiero hablar un poquito de eso, porque mi papá y mi mamá se casaron en 1947. Mi mamá con unas situaciones peculiares de su familia. Mi papá con otras cosas peculiares de su familia. Mi papá tenía 40 años, 39, 40 años cuando se casa con mi mamá. Mi mamá tenía quizás 20 largos, ¿verdad? Papi le llevaba como 14 o 16 años a mami. Y cuando se casan, mi mamá anhela tener un hijo. Ese es el anhelo de su corazón. Y yo creo que el de muchas mujeres es así, ¿verdad? Ese anhelo de vivir esa experiencia, de tener, ¿verdad?, en el vientre. Y los papás también, pero yo creo que las mamás van un poquito más allá. Entonces mi papá no quiere. Yo quiero que tú sepas que eso es un tipo de rechazo ya, inconsciente. Es un tipo de rechazo. Entonces, luego de unos años, mi mamá decide que si no me vas a complacer con un hijo, pues me voy. Y mamá se fue a los Estados Unidos, a Nueva York, donde vivía mi familia. Entonces, mi papá era un tipo raro, buen tipo, pero él era extraño en muchas cosas.
pero un tremendo tipo. Entonces, a los 11 años de casado, nazco yo. Entonces yo era bien lindo. Yo todavía me queda algo. Pero lo que pasa es que cuando le decían a papi qué lindo ese nene, mi papá decía, lo estuve pincelando durante 11 años. Bueno, Miguel sabe, Miguel conoció a papi. Y de 11 años lo estuve ahí formando para ahora. Pero esa no era la realidad. La realidad era que él no tenía intenciones de tener hijos. Sin embargo, cuando yo nazco, mi mamá me cuenta que él se quedaba mirándome en la cuna, que sabe, mi papá me amó. Mi papá me amó y mi mamá no te puedo decir. ¿Sabe? Obviamente fui el único hijo en mi casa. Y comienza mi desarrollo como niño, donde yo no recuerdo muestras de amor en ningún momento, en mi conciencia. O sea, que yo lo recuerde. Posiblemente mi mamá me cogía, me abrazaba, me besaba cuando yo era bebé. Yo no me acuerdo de eso. Yo no sé mi papá. Acuérdate que en ese tiempo, ¿verdad, Nereida? Los papás no tocaban ni los hijos. Los papás no tocaban ni los hijos. O sea, eso era así de acá. Y cambiar un pañal, porque eran pañales con el imperdible. Se identificaron 2 o 3. Que aquello después de 2 o 3 pipí pesaba como 25 libras y los pobres nenes íbamos así caminando con aquello así allí. Y eso si era pipí, ¿sabes? Si no hubiera pesado más. ¿Alguien usó pañales de tela? Son poquitos. Veo poco, ok, sean libres hoy, mira ya, Eduardo, sean libres. No es nada, eso era lo que había. De ahí era que sacaban el hilito cuando te daba hipo y te lo ponían aquí para que se te quita. A alguien le pusieron el hilito en la... Con saliva, era mojado y entonces... Y jurábamos que el hipo se iba. El nene tiene hipo, ponle el hilo. Eso era lo que papi posiblemente hacía. Entonces, yo fui creciendo, ¿verdad? Y esas cosas normales, vamos a llamarlas, que hacen los papás con el hijo. Mi papá le gustaban los deportes, pero nunca me llevó a jugar nada. Un día a mi papá le gustaban los caballos. Yo jugué, que también me gustaban los caballos también. Y yo me iba al hipódromo con mi papá a veces y allí habían amigos de él de la infancia, ¿verdad? Y me decían, tu papá era una filigrana jugando la pelota. Y ese fue el deporte favorito mío. Yo jugué un montón de deportes, pero mi deporte favorito fue el béisbol. Y mi papá nunca cogió un guante conmigo. Nunca. Mi mamá se hacía tiradas conmigo en casa. Mi mamá me enseñó a coger el trompo. Lo tirábamos allí en un pasillo que yo tenía en casa. O sea, yo les he explicado a ustedes que yo vivía en una casa tan y tan chiquita que cuando el sol entraba nos teníamos que salir uno para poder caber, porque entonces, ¿sabes? Ustedes saben que yo vengo de una familia bien acomodada de Santurce, ¿verdad? Nos acomodábamos papi, mami y yo en el mismo cuarto. Yo dormí en el mismo cuarto con mis papás hasta los 15 años. Ahora entienden por qué soy único hijo. Hasta los 15 años. A los 15 años yo tuve mi primer cuarto para mí. En mi casa no había teléfono. Yo tenía que hablar en casa de Mikey. Hablar por teléfono en casa de Mikey. Y doña Mercedes venía cuando me tardaba mucho. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento en que me hizo falta el abrazo de mi papá. Yo no sé si el de mi mamá, yo no recuerdo, pero me hacía falta el de mi papá, porque era la figura que yo miraba, la figura de autoridad en la casa, el que está catalogado como el sacerdote de la casa, ¿verdad? Yo lo miraba a él, pero papi estaba ausente.
en todas mis cosas. Y no es que mi papá no me amaba, porque mi papá hubiera dado su vida por mí, yo te lo digo. Y yo estoy convencido de que mi papá hubiera dado la vida por mí. Pero me hizo falta ese que hay, vente, vamos a sentarnos aquí, vente, vamos a coger el guante, vamos a tirarnos, vente, vamos a ver un juego. Yo veía los juegos con mi mamá. Yo soy yankee porque mi mamá era yankee. Mi mamá me enseñó a ser yankee. Mami veía juegos, mami entendía el juego. Mami sabía llevar la libreta de score de los juegos. Gracias a Dios que a mami por lo menos le gustaba todo eso. Siguió pasando el tiempo y entonces pues yo me encuentro, no tengo un reflejo, no tengo un modelo. Mi modelo era que papi era trabajador, que no me faltaba nada en la casa, que si yo hubiese querido estudiar lo que yo fuera, papi hubiera hecho todo lo que tendría que hacer para pagarme los estudios. Eso sí te lo puedo decir yo. Siempre. Ni comida, ni ropa, ni zapatos. Y si yo me antojaba de algo, ahí estaba. Eso sí te puedo decir yo. Pero lo que pasa es que eso no es demostrar amor. A veces pensamos que eso es demostrar amor y eso no es. Eso no es. Entonces comencé a usar droga a temprana edad. Y comencé a encontrar otras cosas, ¿verdad? Que quizá eran las que me hacían falta. Aceptación. Me hubiera gustado, cuando yo jugaba pelota, yo era bastante bueno jugando pelota. Yo iba a jugar porque el papá del amigo mío, Orlando, el que viene aquí, él nos llevaba a jugar pelota. Por eso yo jugué pelota. Yo a los 11 años cogía una guagua solo para ir a jugar a las prácticas en la semana y a jugar los sábados. Yo cogía a los 11 años. Hoy en día eso no se puede hacer. Pero yo a los 11 años caminaba con mi uniforme, con un bultito, cogía una guagua, iba a donde era el Navy, donde ahora es el centro de convenciones. Ahí era que la liga de nosotros se llamaba Condado Miramar. Tú estuviste ahí, ¿verdad, Junior? Tú cochaste ahí, creo que fue, ¿verdad? Pero entonces nadie me alentaba. Estaban todos los papás allí atrás. Yo hacía una buena jugada y miraba y papi y mami no estaban. Y me amaban. No tiene que ver, créeme lo que te estoy diciendo. Comienzo esa vida de buscar aceptación con otra gente. Comienzo a ser mujeriego. ¿Por qué? Necesitaba abrazos y besos. Eso hoy me doy cuenta. Con mi psicólogo una vez yo me senté y empezamos a hablar de esto. Y yo digo, ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo por qué esa conducta mía, porque estaba buscando a alguien que me abrazara, alguien que me diera besos, y no necesariamente tenía que ser en la parte de hombre y mujer. Era que el ser humano necesita eso. Necesita que lo abracen de vez en cuando. Necesitan que le digan te amo de vez en cuando. Y en momentos dados yo fui donde mi papá le dijo, mano, pero es que tú nunca me dices que me ama. Y él me decía, pero es que eso no hay que decirlo. Y yo, pues sí, pues yo quiero que me lo digan. Eso lo hice borracho un par de veces, hablando con él después de grande. Lo que pasa es que yo empecé esa vida sin pensar a dónde me iba a llevar. Me llevó a cosas horribles que muchos de ustedes ya saben. Y entonces me tocó a mí ser papá. Pero yo quería ser mejor que mi papá. Yo quise ser mejor que mi papá. Me equivoqué tantas veces con mis hijos. Yo soy papá a los 20 años por primera vez. Con una vida loca que yo estaba viviendo, o sea, con un algarete. Entonces mi hija se crió de una forma porque ambos estábamos mal, su papá, su mamá y yo.
Entonces llega a la vida de Edna un padrastro que está igual que nosotros, o peor. Y fue horrible para esa niña. Entonces nosotros había que llevarla a psicólogos a ver si la arreglaban. No, éramos nosotros el problema. Éramos nosotros el problema. Le hacía falta un papá. Y yo estuve con mi hija, quiero que sepa. Y yo abrazaba a mi hija, yo besaba a mi hija. Después de haberla tratado de abortar. Intentamos abortarla varias veces. Con inyecciones en la barriga, con todo lo que tú te puedes imaginar. Pero después la amé. Pero eso fue rechazo desde la barriga. Entonces nace Brian también. Sin relaciones estables es lo que te quiero decir. Afectado también. Afectado también. Hoy en día todavía vive afectado. Porque su papá no estuvo como debió estar. Porque a veces tomamos tan poco lo que es el padre. Y es tan importante. Pero entonces, conozco a la pastora, ya con 2 hijos. A los 25 años nos casamos. Ahora tenía 25 cuando nos casamos. Y tengo entonces 2 hijos más. Y como quiera continúa. Ahora, eso sí te puedo decir yo. En mis hijos, en todo lo que ellos estaban, yo estaba. Si ellos miraban al público en algún momento, allí yo estaba. Eso sí que te lo puedo decir yo. Esas fueron de las cosas que yo traté de mejorar. Pero todavía me faltaban una serie de cosas. Quizás los te amo, Pero entonces un día yo me senté con mi mamá. Y le digo, mami, cuéntame de papi. Porque yo no conozco nada de mi papá. O sea, yo no sé, yo no conocí mis abuelos. Ya, yo conocí mi abuela y mi bisabuela por parte de papi cuando tenían casi 100 años las dos. Digo, una tenía 100 y pico, la otra tenía... ¿Sabes? Pero yo, en momentos diferentes, ¿verdad? Porque mi bisabuela murió de 107, después mi abuela murió como de 105. O sea, obviamente en tiempos diferentes. Lo que te quiero decir es que cuando tuve contacto así con ella eran mayores. Y al abuelo por parte de papi, que es el que quería ver, murió un mes antes de yo nacer, o un mes después de yo nacer, algo así. Entonces yo le pregunto a mami, háblame de papi. Háblame de mi abuelo. Pues mira, tu abuelo, tu papá, es hijo de un doctor rico de Loíza. De Loíza y Canóvanas. Bien famoso. Hay una calle en Canóvanas que lleva el nombre de mi abuelo. Fue político, fue alcalde de Canóvanas, del partido de Luis Muñoz Rivera. Obviamente después yo busqué información sobre él y el tipo era cangri. Pero fue un ups del doctor. Y parece que mi abuela no estaba bien de sus facultades mentales. Esto lo averiguo después. Y mi bisabuela cría a mi papá, me está explicando mami. Y tu bisabuela dormía con él, le picaba la comida. Pero ¿y el abuelo? El abuelo estaba allá, en Loíza, en Canóvanas. Pero entonces, cuando ustedes conocen a mi primo Wayne, que es uno de la barba larga que a veces viene por ahí, ¿verdad? La abuela de él es la hermana de mi papá, era la hermana de mi papá. Y entonces un día yo bajé la aplicación Ancestry para buscar a mi descendencia, a mi ascendencia. Y me puse a rebuscar y encontré un montón de cosas. Encontré inclusive cómo se llamaba mi bisabuela. Pero entonces yo voy a donde la abuela de Wayne, pero ya estaba malita. Y yo me siento con ella y yo le digo, Titi,
háblame de mi abuelo. Y ella, dentro de lo malita que ella estaba, me dice, tu abuela era bien bueno, siempre nos daba chavo, nos daba. Entonces yo hice tuc. Ahora entiendo el concepto de padre de mi papá, proveedor. Ahora entiendo el concepto de mi papá. Yo lo aprendí con mi papá también. Y entonces, volviendo hacia atrás, cuando yo me convierto, yo tuve muchos choques con mi papá. Yo tenía muchos choques, principalmente en deportes y eso. Yo tenía muchos choques con mi papá. En política, en un montón de cosas. Y yo sé que yo tenía un resentimiento dentro de mí con mi papá, que no lo sabía. Lo sé hoy, te estoy diciendo que lo sé hoy. Y luego de 2 años y pico de convertido, asisto a un retiro. De ahí yo saqué la enseñanza que hacemos aquí de la paternidad de Dios en el retiro de sanidad interior. Yo la saqué de ahí. Porque cuando yo estaba viendo esa dinámica que había, que no es igual que la que hicimos aquí, no es la misma. Era un muchacho haciendo un monólogo de su vida, explicando sus situaciones con su papá, una cosa espectacular. Y yo estaba trabajando en el retiro, yo no era parte del retiro. Y entonces cuando veo esa dinámica, me doy cuenta que mi papá me dio lo que tenía. Mi papá me dio lo que él tenía. Tú no le puedes pedir aguacate a un palo de mango. Si el palo es de mango, te va a dar mango. Mi papá no tuvo un modelo de padre. Lo criaron mujeres. Y un tío que él tenía, que estaba más o menos también, porque cuando leo en Ancestry, vi que estaban, todos vivían juntos, vivían como 7 en la casa. Vi desde que mi papá tenía 2 años en el censo, en esa casa, y según seguía viendo, seguían todos viviendo juntos los mismos. Y cuando yo descubrí en aquella dinámica que mi papá me dio lo que tenía, lloré. Y le escribí una carta a mi papá de todo lo que yo sentía. Y cuando se la leí a él, con sus ojos aguados, me dice, wow, yo no sabía que tú te sentías así. Y ahí yo me di cuenta que mi papá no era que no me quisiera, no era que mi papá no quisiera compartir conmigo. Sabrá Dios lo que había en su corazón cuando veía sus cosas. Lo que pasa es que no lo tenía. No tenía el ejemplo, no tenía el modelo de lo que es. A lo mejor él quería hacerlo y él pensaba, es que esa no es la función del papá. A lo mejor se quería acercar a mí y a lo mejor había esa situación de que los hombres no se besan. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero hoy puedo pensar así. Hoy yo le dije a mis hijos varones, usted aunque yo tenga 100 años y usted tenga 80, usted me da un beso cada vez que me vea. Por eso tú ves que mis hijos me saludan con un beso. Nosotros no nos vamos a bochornar por eso. No es que yo tengo gente que yo le doy besos, varones, a mí no me importa, yo no tengo problema con eso. Yo tengo 4 hijos de 3 madres diferentes. Y todos son diferentes. Todos son con personalidades diferentes. Pero no, aún los 2 que son de papá y mamá son 2 polos opuestos totalmente en su forma de ser, su carácter. Y entonces tú sabes que yo hice ese día que hablé con mi papá. Le dije, papi, yo te perdono. Y perdóname tú a mí por estos choques que he tenido contigo todo este tiempo. Por yo no haber entendido que tú me diste lo mejor que tú tenías. Es más, me diste todo lo que tenías. Es más, me diste más de lo que tenías porque no tenías nada. Estuviste conmigo siempre. Tu papá nunca estuvo contigo.
Mi papá y mi mamá posiblemente se pudieron haber divorciado en algún momento. ¿Y tú sabes por qué yo creo que no lo hicieron? Por mí. Por mí. Y hoy, bueno, yo recuerdo el día que yo me separé de la pastora. Y yo fui donde papi semanas después, cuando ya vimos que estábamos separados. Ellos no lo sabían. Semanas después, y le digo: papi, quiero que sepas que me separé de Marisol. Y mi papá lloró ese día. Yo nunca había visto a llorar. El único día que yo vi llorar a mi papá, yo te dije que ese día se le aguaron los ojos. No, eso no es llorar. Ese día mi papá lloró. Yo dije: wow, papi tiene ese feeling. Y ya nosotros estábamos bien. Pero de ahí en adelante la relación con mi papá cambió. Los últimos tiempos de mi papá vivió con nosotros en casa. Mami y papi vivieron en casa. Luego papi se cayó, se partió el fémur, lo operaron, pero no pudo caminar. Y quedó encamado, y los tuve que, mi mami tenía Alzheimer y Parkinson, y los tuve que llevar a un hogar con dolor en mi corazón, porque necesitaban atención 24 horas que no se la podíamos dar. Pero yo iba a ver a mis papás todos los días. Yo hice un acuerdo con ellos y yo voy a venir todos los días a verlos. Ellos no están acostumbrados a no estar sin nosotros. Yo cuando estaban en casa, yo me sentaba un rato con papi a ver televisión. Bueno, ese tiempo lo bañé. Y días antes de morir mi papá, papi murió porque cayó encamado. Papi no tomaba medicamentos de ninguna clase, ni de la presión, ni de diabetes, nada. Mi papá se levantaba a desayunar. Pero por estar en una cama, como él estaba activo, a los 100 años tenía, él estaba activo todavía, él no sobrevivió la cama. Empezó a perder, parece que le dio pulmonía, es lo que yo entiendo que le pasó de estar acostado, porque empezó a perder la voz. Y unos días antes de morir, que casi no podía hablar, me hizo: y yo sé que se fue en paz. Él había recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pero el día que partió, una enfermera cristiana me contó después, cuando lo vio que estaba agonizando, y le dijo: Pepe, ¿quieres recibir a Jesús? Y él le dijo: pues repite conmigo. Y cuando dijeron amén, la enfermera me dijo que levantó la mano y dijo: ahora sí. Y hoy yo sé dónde está mi papá. Y le doy gracias a Dios por todo este proceso. ¿Sabes por qué? Porque entendí por qué Dios es Padre. Entendí que Dios es Padre por esa falta que tenemos casi todos en la parte paternal, aún sin querer, porque posiblemente estamos dando lo que tenemos. Hoy mis hijos son unos padres espectaculares. Mis hijos están fuera de liga. Y mi yerno, o sea, esos tres tipos son una cosa. Mi hijo Brian tiene la custodia de sus nenas. Él anda con sus nenas para arriba y para abajo, y él es el que las cuida, que las cría él. El enemigo, Satanás, vino a hurtar, matar y a destruir. Y de las partes que él se encarga de destruir son las familias. Si usted va hoy a la cárcel, el 95% de los que están en las cárceles, hombres y mujeres, vienen de un hogar destruido. Y vienen generalmente de la falta de un padre. Esas son las estadísticas. 95% fue por causa de que posiblemente papá no estaba. Si usted vio la serie esta, When They See Us, algo es que se llama así, la de los muchachos del Central Park, mire a ver dónde estaban los papás. Y esos son muchachos buenos aparentemente, pero no había, y el que había era un desastre.
Porque el enemigo siempre va a tratar de que la relación de papá e hijo sea mala, porque Dios es Padre. Y si usted no tiene una relación terrenal con su papá, usted nunca va a poder ver a Dios como Padre. Y por eso a mí me cambió la vida espiritual cuando yo entendí lo de mi papá. Cuando yo perdoné a mi papá, pude comenzar a ver a mi papá a mi Dios como Padre. Por eso el énfasis tan grande que Jesús hace cuando viene a la tierra, porque mi Padre que está en el cielo. Cuando ores, ora así: Padre nuestro. Y empieza ese énfasis de Padre, porque en el Antiguo Testamento no existía. Era Dios, era Jehová. Pero cuando Jesús llega, Jesús dice: ahora yo le voy a presentar a quién es el Padre. Yo le voy a presentar a papá. Por eso cuando Jesús está en Getsemaní, dice: Abba, papito, papi. No fue padre lo que dijo. Dijo Abba. Y Abba es papito, papi. Y nos enseñó que lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él dijo, vas a empezar a pedirle al Padre, pero en mi nombre, para que sepas que es papá, que es tu hermano quien te está llevando. Por eso es tan importante la relación de papá. Por eso es tan importante que perdones a papá. Por eso es tan importante que si hay alguna situación en tu corazón hoy que te permite perdonar a tu papá, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para resolverlo en tu corazón. ¿Sabes por qué? Primero, porque te va a ayudar en tu corazón. Eso es lo primero. Pero segundo, vas a poder mejorar tu relación con Dios, porque vas a poder entender a Dios como papá. Es tiempo de perdonar. Nosotros somos gente de Dios. Y al nosotros ser gente de Dios, nosotros tenemos que perdonar. Porque si no perdonares a los que te ofenden, ¿cómo mi Padre que está en el cielo te va a perdonar? Dijo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? El último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, es Malaquías. Míralo aquí. Te fijas que es el último libro y empieza el Nuevo Testamento. Ok. El último versículo de Malaquías, que está en Malaquías 4:6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo último que le dice el Señor, después hubo 300, 400 años que no hubo palabra de Dios en el pueblo, pero nos dejó con esa: tiene que llegar el momento que se vuelva el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Y hoy es un buen momento para eso. ¿Usted quiere celebrar de verdad hoy? Porque usted puede celebrar usted como padre, eso está chévere. Pero ¿y como hijo? Ah, pero es que mi papá se murió. ¿Y? Yo quiero que yo sepa que yo le pedí perdón a todos mis hijos. A todos les pedí perdón. Porque sé que parte de mi vida les afectó a ellos. El tiempo que estuve separado de la patria, 3 años y medio, afectó a estos dos muchachos. Me acuerdo el día que Galdito se montó conmigo en el carro y me dijo: papi, ¿por qué no lo intentan, mano? Haz un intento, por favor. Me acuerdo de esa conversación. Galdito tendría 17 años, 16 años. Porque para él era importante que papi estuviera en casa. Pero si el caso es que no estuvimos, pues ya no podemos hacer nada con eso. Y si tu papá fue de los que se tuvo que divorciar de tu mamá, si te pegó, si te maltrató, si maltrató a tu mamá, ¿averiguaste de dónde él viene? Trata de averiguar de dónde él viene. A ver si te estaba dando lo que tenía. Generalmente damos solamente lo que tenemos.
En el proceso podemos seguir tratando de aprender a ser un poquito mejor, pero es muy difícil cuando no lo tienes. Es muy difícil cuando no lo tienes. Muy difícil cuando no lo tienes. Suban los adoradores, por favor. Yo te quiero pedir hoy. Yo no predico el Día de los Padres hace años que no predicaba el Día de los Padres. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué hago? Si no sé qué hacer, hace tiempo que no hago esto. Y el Señor me puso en mi corazón esto que estamos hablando hoy. Porque sé que mucha gente tiene ese problema. Sé que mucha gente tiene raíces de amargura en su corazón por el Padre. Hay muchos padres que no están. Hay gente que no conoce a su papá. Hay gente que no lo ha vuelto a ver. Hay gente que lo perdió y no tuvo oportunidad. Hay gente que se alegró que se murió. Y yo lo puedo entender, créeme que yo lo puedo entender. Hay gente que se alegró que se divorciaron. Hay hijos que le dicen a su mamá, pero ¿por qué no te divorcias? Hay hijos que lo hacen y lo entiendo. Pero el Señor nos dijo que honráramos a nuestro padre y a nuestra madre. El Señor nos dijo que se tenían que reconciliar padres e hijos, hijos y padres, porque si no, iban a herir la tierra con maldición. Y tú necesitas, por favor, hoy salir de aquí con tu corazón restaurado, el que lo tenga, ¿verdad? El que lo tenga, el que tenga esa situación. Yo quisiera, por favor, que trabajaras con eso en tu corazoncito un momentito ahora. Págame un poco. Inclina tu rostro, por favor. Voz en la oscuridad y me dices que me amas y nunca me dejarás. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy. Tal como soy, tal como soy. Oh, hay muchos buscando respuestas por todo lugar, pero sé que lo que buscamos solo tú nos puedes dar, porque sabes lo que anhelo antes de mi oración. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Mi Dios, eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, mi Dios,
tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Dentro del testimonio de mi pastor hay una área con su papá. El papá de mi pastor se fue de la casa cuando mi pastor tenía 7 meses. No lo volvió a ver hasta los 17, 18 años que lo ve por primera vez. Y después se fue de nuevo y pues tenían quizá contactos. Y mi pastor un día me dijo, ¿tú sabes qué? Cuando a mí me dijeron que Dios era padre, yo hice, ¿qué? Si me hubieran dicho que Dios era madre, hubiera sido tan fácil desde el principio, porque eso fue lo que conozco. Sin embargo, cuando perdonó a su papá, aún sin verlo, empezó su vida en el Señor. El papá de mi pastor murió hace 2 años. Se enfermó. Enfermedad bastante complicada. Él vivía en Miami y mi pastor iba constantemente a Miami a cuidar a su papá. Llegó el momento que él le decía a los hermanos, este es mi pastor. Y murieron reconciliados. Y mi pastor lo lloró. A pesar de todo. Porque nos toca. Yo quiero pedirle a todos los papás que pasen aquí al frente. Por favor, todo el que sea padre. No tienen que estar los hijos aquí ni nada. Usted es padre. Carlito, en el iTunes, en el retiro, en el playlist de retiro, hay una canción que se llama Mi Héroe. Ponla y yo quiero que los muchachos que son padres aquí bajen también. ¿Está bien? Venga. Echen para acá. Tráetela, Alexander, tráetela. Venga, echen un poquito para el frente para que quepa. Échense para el frente. Vente, Carlito, cuando la pongas, dásela a... Vente. Venga, Andrés, y bajen ustedes también. Reciban, bendito, que ustedes siempre están acá arriba y no reciben. Bajen. Tú te quedas ahí. Nunca pensé que existirían superhéroes. Solo los vemos en la tele, fantasía. Ay, déjala ahí tranquila. Nunca pensé que lo tuviera. Nicole, súbelo un poquito. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe
Bájalo un poquito ahora, Nicole. Mire, yo quiero pedirle que usted cierre sus ojitos ahora. Por favor, haga esto que yo le voy a pedir, por favor. Si su papá necesita el perdón de usted en su corazón, no me refiero a su papá ya, vamos, si usted necesita perdonar a su papá, yo te voy a pedir que lo hagas ahora. Y si ya él no está, no importa, perdónalo para que tu corazón sane y tu relación con Dios cambie, para que lo comiences a ver como papá. Por favor, te lo pido. Y si tú lo tienes vivo, cuando salgas de aquí, coge el teléfono y llámalo y dile: papi, ¿sabes qué? Te perdono. Y posiblemente él no va a entender, muchos no van a entender, pero que te perdone de qué, hijo. Y tú le puedes hacer una lista enorme y él te va a decir igual que me dijo el mío: yo no sabía, porque yo te di lo que yo tenía. Y tienes que entender y analizar si tu papá te dio lo que tú tenías. Está bien, sales ahí mismo, dale tú, Gustavo. Está bien, quítala ya, Nicole. Vamos a que Gustavo siga. Por favor, cierra tus ojitos. Padre bueno y eterno, yo te doy gracias, Señor, por todos estos varones que están aquí, Señor. Donde algunos de ellos, Padre amado, tienen que hoy perdonar a su papá. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de ellos, Señor, para que en el nombre de Jesús, Padre, toda raíz de amargura que les impide comenzar a verte a ti como papá, salga de ellos ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo sé que se puede hacer, Señor, porque yo lo hice. Yo sé, Señor, que se puede hacer porque tú me ayudaste, Señor, a sanar mi corazón, Señor, y a quitar toda raíz de amargura que tenía con mi papá, todo conflicto con mi papá, y pudo morir en paz y pudimos despedirnos, Señor, amándonos, Padre, sin nada en el corazón, Padre. Yo te lo pido ahora, Padre. Ayúdalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre. Ahora, Padre. Tócalos, papá. Tócalos, papá. Toca su corazón, Señor. Toca sus corazones, Señor. Muéstrate a ellos como Padre, Señor. Como el Padre perfecto, Señor, que quizá nuestros padres no pudieron ser porque no tuvieron el ejemplo, Señor, porque no tuvieron la vida, Señor, para poder aprender a ser padre, porque no es fácil cuando a ti te maltrataron, Señor. Cuando maltrataron a nuestros padres que no pudieron dar amor, cuando el papá no estuvo y no pudo dar un ejemplo. Cuando pasaron situaciones tan difíciles y quisieron ser buenos padres, pero no pudieron porque no lo tenían, Señor. Ayúdanos, Padre, hoy a sanar nuestros corazones, a sanar nuestras mentes, nuestros pensamientos para nuestro Padre, Señor. Que haya perdón en el corazón de cada uno, Señor, entendiendo que el perdón es para nosotros, el perdón es para nuestra sanidad, el perdón es para sacar toda espina, Señor, que esté en nuestro corazón, que nos esté afectando a nosotros mismos como padres, Señor, porque nosotros hoy vamos a ser mejores padres, porque sabemos, Señor, que aunque los hijos, sus padres estén distantes como quiera, siguen siendo sus héroes, Señor. Y ese anhelo de compartir con ellos, de saber de ellos, de hablar de ellos, es porque todavía somos sus héroes. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos pedir misericordia para el que esté vivo todavía, Señor. Y si ya partió, que en tu corazón no quede nada que impida amar a Dios como Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay unos cuantos más ¿hay para todos? Ok, pues tenemos un regalito para ustedes. Quédense ahí un momentito. Que van a repartir. Todos los que tengan a su papá aquí al frente, pasen para acá. Venga con su papá. Todo el que tenga a su papá aquí, venga para acá.
Y si su papá no está aquí y necesita un abrazo, venga que yo se lo doy. La pueden sacar, cuando le den el regalito se lo sacan. ¿Ah? Vente Andy, para acá conmigo. Vente Leslie. Ay, mira, ahí está Laura, muchachos, y Laura está ahí. ¿Cómo que dice? Coge una. Si sobra una, me guardan una, Pastor Johan, que nos guarden una a nosotros. Si no, que nos manden a hacer una. Pero sácala para que la vea. ¿Qué dice la camiseta? La gorra, soldado de Dios. Ok, antes de terminar, nos vamos a póngase la gorra y vírese, vamos a virarnos para allá para que nos saquen una foto. Véngase, súbanse unos cuantos aquí arriba. Yo no me la puedo poner porque me despeino, no, yo me la pongo. Se me cae el gallo. Se me cae el gallo. Vengan. Ok, ahora dejen a los papás, los nenes, dejen a los papás ahora, que los papás se viren aquí para. Venga, súbense 2 o 3 aquí arriba. Rafa, vente, que tú eres grande, lo alto, vente, Johan.